El rey David concluye el Salmo 103 con esta pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en adoración? Hoy, platiquemos en este último episodio, queremos hablar de cómo David adoraba a Dios y de la misma manera de cómo podemos seguir los pasos de David, de cómo podemos hablar bien de Dios. Comenzamos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Platiquemos. Para nosotros es una enorme bendición poder entrar hasta la intimidad de sus hogares. El hecho de que nos dejen entrar cada domingo, cada martes o cada jueves, dependiendo de los días que ustedes visualizan este espacio televisivo en sus hogares. Y hoy pues queremos continuar y concluir esta serie que hemos empezado basados en el Salmo 103. Un salmo que nos ha enseñado muchos principios que podemos aplicar en nuestra vida. Un salmo muy especial, lo cantamos, lo memorizamos, pero ahora estamos como que poniendo una lupa encima de este salmo, descubriendo cosas que estaban como ocultas ahí, ¿verdad? Y poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Así que bienvenidos hermanos. En esta ocasión pues nuevamente estamos con Juan José acá en Platiquemos. Buenas noches, Valerio, y tal como lo mencionabas, estamos muy felices nuevamente de quizás de concluir este tema, pero al concluirlo no estamos diciendo que ya aprendimos todos de este Salmos, tal como lo decías, Valerio, es que hay mucho de qué aprender de este Salmos. Nos enseña de cómo hay que alabar a Dios, nos enseña que Él es nuestra fortaleza, y en esta hora, Valerio, queremos seguir desarrollando en cuanto a los versículos. Sí, Juan José, y en esta ocasión pues ya en la recta final de este salmo, pues dice en el Salmo 103, versículos 19 en adelante, empieza una subdivisión, podríamos decir, donde le da el lugar a Dios o habla de lo grande que es Dios. Dice el Señor, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Aquí miramos, Juan José, el gobierno de Dios, o sea, que nada se le escapa al control en el gobierno de Dios. Entonces aquí habla el salmista que él mismo, él es el soberano. Como él es el soberano, el creador, tomó los cielos y lo ha hecho como su trono. Y en el trono hay un rey, ¿verdad, Juan José? En el trono hay un rey y Él es el rey. Él es el rey y desde ahí, desde su trono, gobierna todo aquí lo que pasamos aquí en la tierra, todo lo que podemos ver, todo está bajo el gobierno de Dios. Entonces, viendo como que esta perspectiva, el salmista nos enseña que en el cielo hay un gobierno, que en el cielo hay un rey. Tiene un reino, tiene autoridad. Entonces dice el 20: alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Aquí Juan José, cuando habla de ángeles, cuando habla de personas poderosas, nos enseña, ¿verdad?, quiénes son esas personas, quiénes son los ángeles, quiénes son las personas que tienen capacidad. Dice los poderosos, los que están capacitados. Entonces dice: ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Aquí es como Dios nos muestra el papel que tenemos, ¿verdad, Juan José? Sí, Valerio, y cuando el salmista nos relata en el versículo 19 que Él desde allí gobierna, en esta nueva traducción, Valerio, es que realmente también tenemos que sentirnos dichosos, Valerio, porque somos parte de ese reino. Yo creo que el salmista, años antes o años después, si no estoy mal, el apóstol Pedro o Pablo nos revela que cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús, somos hijos. Pero David, muchos años atrás, él no sabía, y en este Salmo 103, 19,
cuando Él nos relata que Él desde allí gobierna, que Él tiene el control. Y esto es maravilloso saberlo, Valerio, que Él gobierna desde los cielos, que Él tiene el control de todo, que nada se le olvida. El salmista David muy bien lo dijo, que Él gobierna y tiene esa autoridad. Yo creo que no debemos olvidar esto, Valerio, que nosotros somos parte de ese reino. Exactamente, Juan José. Y lo que mencionas, el apóstol Pedro, le escribe a los hermanos, unas personas expatriadas que estaban huyendo por su fe. Él les dice, dice en primera de Pedro, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez gracia y paz. De ahí nos enseña el apóstol Pedro, más adelante nos enseña Juan José que ya no somos esas personas expatriadas, sino que aquí en la tierra somos personas temporales, como turistas. Entonces él les dice a las mismas iglesias, les dice: hermanos, ustedes no son cualquier tipo de gente, ustedes tienen una ciudadanía espiritual, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo escogido, un linaje escogido, Dios los ha apartado. Entonces esto, el salmista lo que decía ya era como una figura de lo que vendría con José. Y cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, dejamos de ser aquellas personas desconocidas para Dios, dejamos de ser aquellas personas que eran enemigos de Dios. Ahora Dios, por medio de Cristo, nos cambia de condición de ser enemigos a ser amigos, de ser aborrecidos por nuestros pecados. Ahora somos recibidos como hijos. Entonces Pedro les dice: entonces, por medio de la fe, ustedes tienen una herencia. Como parte del reino, ustedes tienen una herencia, la cual no se corrompe, la cual no se marchita, la cual no se vence, no se caduca. Ustedes forman parte de un reino, ustedes tienen una capacidad, ustedes no son cualquier tipo de gente. Entonces, esto, Juan José, nos damos cuenta cómo la palabra de Dios siempre se enlaza. Siempre la palabra de Dios tiene algo. En el Antiguo Testamento nos ilustra algo, y en el Nuevo Testamento miramos ya la aplicación de eso, o el cumplimiento de lo que vendría, ¿verdad? Y es lo que también menciona Hebreos cuando menciona una lista de héroes de la fe. Ellos murieron esperando que esto pasara. No lo vieron, pero lo creyeron, lo vieron a través de la fe. Y ahora, pues, en el Nuevo Testamento esto ya se cumplió a través del sacrificio de Jesús. Exacto, y tal como lo mencionabas, Valerio, que quizás David, tal vez nos damos la idea, Valerio, que cuando él escribe el Salmo 103, nos damos cuenta que cuando él empieza a decir estas palabras, que Dios, el Señor, desde allí gobierna, él, yo creo que muy bien lo pudo experimentar, porque muchas veces, a pesar de que él fue rey de Israel, fue declarado como rey de Israel, aún así tuvo que huir también de su propio país, como que tuvo que ser extranjero, como que turista en otra parte. Y muy bien, quizás al escribir esto, tal vez esta es la esperanza que él también quería transmitirlo. Y tal como lo mencionabas ya, el apóstol Pedro en su carta nuevamente lo vuelve a revelar, que realmente por medio de la fe ya tenemos como que un lugar en ese reino, como que nos enlaza todo. Sí, con José, todo se va enlazando en las escrituras, todo se va enlazando, todo se va cumpliendo. Entonces,
a lo que David nos llama aquí, empieza: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y también dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y estos son parte de los beneficios que Dios nos ha dado. Hablábamos de ciertas bendiciones con José al principio, que damos por sentados, como el ver, el oír, el sentir, el oler, el escuchar. Damos por hecho que eso es algo normal. Son cosas físicas, ¿verdad? Son cosas materiales. Ahora, las bendiciones que menciona el salmista aquí son bendiciones espirituales, beneficios espirituales. Que ante Dios no somos cualquier tipo de gente, que ante Dios no somos desconocidos, que ante Dios, querida hermana, querido hermano, cada vez que tú elevas una oración a Dios, cada vez que tú te tomas un momento, en ese momento donde sea que estés, en tu cocina, en la sala, en el comedor, en tu trabajo, querido hermano, en la construcción, manejando, o qué sé yo, estando en una oficina, en ese momento cuando tú hablas con Dios, como tú eres una persona especial para Dios, tú eres un ángel, una persona con capacidad para Él, tú que estás atento para guardar sus mandamientos, cuando tú hablas, Él te conoce. Él conoce tu situación, Él conoce todo lo que pasas, Él conoce tus necesidades, Él conoce absolutamente todo de nosotros. En los evangelios nos relata que Dios nos conoce hasta tal punto que tiene contado cada cabello que está en nuestra cabeza. Entonces Dios nos conoce tanto, eres tan especial para Dios, y el salmista nos enseña aquí: bueno, ustedes ya no son cualquier tipo de gente, ustedes que están atentos a cumplir la palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios, ustedes que son celosos por vivir la palabra, como menciona Santiago, ¿verdad? Cuando no solamente los que escuchan, sino que los que aplican, hacedores de la palabra. Ustedes que son hacedores de la palabra, alaben al Señor, alábenlo, todo lo que respira, alabe al Señor. Hermano, hermana, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Que todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Tienes hijos? ¿Tienes una familia? Bendice al Señor, alabe al Señor. La palabra alabanza, Juan José, en su sentido original, significa hablar bien de alguien. Entonces, alabar a Dios, hablar bien de Dios. Es como, por ejemplo, Juan José, nosotros que somos amigos y todo, a veces yo pruebo alguna comida, algunos tacos en algún lugar. Cuando a mí me gusta, yo siempre voy y comparto mucha. Acá venden buenos tacos. Vamos, hablo bien alabo al lugar. Pero acá el salmista dice: hablen bien del Señor. Hablen bien del Señor, porque Él los ha hecho capaces. Él los ha convertido de ser sus enemigos a ser sus amigos, a ser adoptados como hijos. Entonces, queridos, si Dios ha hecho todo esto en nosotros, ¿por qué no hablar bien? Si recomendamos un restaurante, si recomendamos una tienda de ropa, si recomendamos una marca de zapatos, si recomendamos muchas cosas, recomendamos música, ¿por qué no recomendamos a Dios a las personas, Juan José? Sí, exacto. Y cuando David inicia el Salmos, Valerio, en especial este Salmo 103, empieza mencionando los beneficios de Dios, pero al concluir este capítulo, Valerio, es muy interesante ver realmente el corazón de David, que está lleno de mucha alabanza para Dios, tal como lo mencionabas, hasta como que se hace la idea como que si la alabanza humana no fuera suficiente para adorar, para hablar bien de Dios, sino que hasta invita a los ángeles en adorar a Dios. Y en esta versión, en el versículo 22, ya en la parte final, dice él de esta manera: yo por mi parte alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Y primero invita a Valerio, y después él también encierra o termina el versículo diciendo: pero yo también de mi parte voy a alabar a Dios. Y la pregunta también aquí, Valerio, tal como lo mencionabas, ¿qué estamos haciendo realmente para invitar
para decir a las personas cómo estamos alabando el nombre de Dios. Creo que esto es un claro ejemplo de cómo David realmente tiene un corazón, bueno, creo que por algo también Valerio, él es el gran salmista de la Biblia, invita a las personas y nosotros, esto es un ejemplo para nosotros, Valerio, de invitar realmente en alabar el nombre de Dios, que nuestras acciones, nuestras palabras, muchas veces lo hemos dicho, que tenemos que invitar realmente, que tenemos que hablar bien de Dios. Sí, y hoy Juan José pasaba algo muy hermoso. Hoy tuvimos una cadena de oración desde la mañanita con los niños y después de estar un momento con cada grupo de niños, tuvimos un devocional y la directora del centro educativo le dije que ella le agradeciera a todos por haber participado. Ella hizo una dinámica y me gustó bastante porque en el momento cuando ella pasa, había un fuerte viento, pero era un viento que no ofendía, sino que era aquí, más del calor que está haciendo, se siente rico, ¿verdad? Y le dice a los niños, ¿quiénes quieren darle un grito de júbilo a Dios? Los niños gritando. Al rato les dice, ay Dios, que ustedes como que no han comido, que no sé qué. ¿Por qué no le dan un grito de júbilo a Dios? Y otra vez los niños gritan. Ahora, escuchemos la naturaleza, cómo habla de Dios, cómo la naturaleza proclama a Dios y todos los niños quedaron en silencio escuchando el viento. La creación, Salmo 19 dice, los cielos anuncian, o sea, la gloria de Dios y todo el firmamento también proclama la obra de sus manos. Entonces, si la naturaleza, Juan José, alaba al Señor, habla bien de Dios, que son seres que no tienen voluntad, que son seres que no tienen intelecto como nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de hablar, de pintar, de bordar, de hacer toda clase de creación, que todo lo que tengamos en nuestras manos glorifique al Señor. Querida hermana, tú que haces bordados ahí en casa, que ese bordado glorifique a Dios. No significa que vas a poner gloria a Dios en un huipil. Lo puedes hacer, claro que sí. No, pero la intención que le pones a cada creación que haces, habla bien de Dios. Cuando le pones una pizca de amor, a lo que haces, habla bien de tu Creador. Hay una diferencia, Juan José, entre la comida de un restaurante a la comida de casa. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si en un restaurante, un buen restaurante, un plato de comida puede costar 200 quetzales para arriba, ¿verdad? Acá en el sector. Ya en otros restaurantes pues, puede tener un costo muy elevado. Ahora, pero esa comida que vale 200, 300, 400 quetzales, yo no lo cambiaría por la comida de mi mamá. ¿Pero por qué? Si tiene menos ingredientes, si a lo mejor no tiene la presentación con la que me sirven en un restaurante, pero la comida de mamá tiene amor. Y eso alaba a Dios. Cuando le ponemos amor a las cosas que hacemos, glorifica a Dios. Y las personas van a decir, esto tiene algo diferente. Hermano, hermana, cuando atiendes a la gente en tu negocio, dale esa pizca de amor. Que nuestro negocio hable, Juan José, hable de Dios. O sea, no necesariamente tener un rótulo donde diga aquí somos cristianos, no, sino cómo atiendes a las personas, que eso alabe al Señor, queridos hermanos. Y con eso, con esas acciones, como vos decías, Juan José, invitamos a la gente a hablar bien también de Dios, a alabar al Señor, a glorificar al Señor. Entonces, queridos hermanos, tenemos todo en nuestras manos para hablar bien del Señor. Y dice el salmista en la versión que leías, en mi caso, yo voy a alabar al Señor con todas las fuerzas de mi ser. Y aquí dice que todo lo que soy, alabe
al Señor. Que todo lo que soy, no parte de lo que soy, no solo el yo de la iglesia, sino que todo lo que soy, dice el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, y Valerio, cuando hablamos en cuanto en alabar a Dios, realmente para muchas personas yo creo que tal vez al inicio puede ser un gran desafío, Valerio, pero cuando ya creo que lo hacemos de corazón, tal como lo mencionabas, en vez de desafío se vuelve un gran privilegio, Valerio, porque tal como menciona el rey David, que todo lo que soy alabe realmente a Dios. Y cuando alabamos a Dios de corazón, Valerio, yo creo que los frutos empiezan a revelarse, Valerio, tal como lo mencionabas, porque ya nuestro ser, como que ya no somos nosotros, ya es Dios glorificándose de nosotros. Yo creo que en la forma, todo lo que hacemos refleja realmente el amor de Dios, y esto es un gran privilegio. Hasta incluso, Valerio, la letra de un canto que dice: si los cielos y los árboles y los animales alaban a Dios, yo también quiero alabar a Dios, porque tal como mencionabas, nosotros tenemos ese gran privilegio de realmente pasar la voz, Valerio, porque podemos como que hacer referencias, como que podemos decir: alaben a Dios, yo lo estoy alabando. Estos son los beneficios, y justamente en el Salmo 103 encontramos los grandes beneficios de alabar a Dios. Exactamente, Juan José. Entonces, queridos hermanos, alabemos al Señor porque Él es bueno. Alabemos al Señor en gran manera. Dice también el salmista: alabad al Señor con suprema alabanza. O sea, hablar bien, hacerlo bien, con todas las cosas que hacemos, con todo lo que, queridos hermanos, tengamos a nuestro alcance. Hablemos bien de Dios, que nuestras redes sociales hablen bien de Dios, no solamente en la casa, no solamente en la iglesia, no solamente en el ministerio que yo tengo, sino que, queridos hermanos, todo lo que somos alabe y glorifique al Señor. Y hablar alabanza, hablar bien de alguien, recomendar algo o alguien. Entonces, en este caso, ¿quién es? Nuestro Dios. Con nuestras acciones, con nuestros hechos, podemos decirle, sin tener una Biblia bajo el brazo, como sé, decirle a la gente: cuando nosotros amamos al Señor, no es necesario andar una playera donde diga Jesús te ama. O sea, simplemente viviendo la fe, le puedes decir a la gente: Dios te ama, Dios se acuerda de ti. Entonces, queridos hermanos, la invitación nos da el salmista: invita a los ángeles, invita a los poderosos, a los ejércitos de los cielos. Y ahora dice: cuanto a mí, yo también voy a alabar al Señor. Todo lo que soy, con todas las fuerzas de mi ser. Con todas las fuerzas de mi ser. ¿Qué quiere decir esto? Con mi cuerpo voy a alabar al Señor. Voy a glorificar y honrar al Señor. Con mi espíritu voy a honrar al Dios. Y con mi alma también voy a glorificar al Señor. O sea, todo lo que soy, alabe al Señor. Exacto, Valerio. Y en el libro de Apocalipsis encontramos los grandes temas, Valerio, que en los cielos ya estaremos alabando a Dios con toda perfección. Y aquí me encanta la frase que muchas veces lo hemos oído en la iglesia, Valerio, que aquí la adoración que le ofrecemos a Dios es solo un pequeño ensayo de lo que vamos a estar haciendo en los cielos con nuestro Padre. Pero para eso, Valerio, realmente tenemos que dar también de nosotros, dar de nuestro ser, que tenemos que adorar a Dios, porque a eso es lo que vamos a algún día, Valerio. Sí, definitivamente, queridos hermanos, aquí es el comienzo, el empiezo, dijo alguien, ¿verdad? Aquí es la intro, aquí es el prólogo de lo que será en el cielo. En el cielo, día y noche, por toda la eternidad, siglos, por los siglos de los siglos, estaremos glorificando al Señor. Así que, hermanos, ahora que tenemos esta vida momentánea, esta vida temporal, glorifiquemos a Dios. Hablemos bien de Dios. Que al momento de hablar bien de Dios, la gente se acerque a una iglesia. Y querido amigo, si tú aún no tienes una iglesia donde congregarte, busca una donde te prediquen la palabra de Dios,
una iglesia donde alaben al Señor, una iglesia donde hablan bien de Dios, no de un hombre, de Dios. Una iglesia que glorifica a Dios. Acércate a una iglesia. Ahí vas a encontrar una familia que te va a abrazar, una familia que te va a apoyar. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en estas semanas hablando del Salmo 103. Si te interesa otro salmo, un libro de la Biblia o un tema en específico, puedes escribirnos al 41 63 25 43. Para nosotros será un honor leer sus mensajes o sus comentarios en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Platiquemos GTV, y también en Spotify pueden ir a escuchar los diferentes episodios. Que el Señor les bendiga.